Bueno, nuestro grupo ha planteado el siguiente ejercicio de diseño sometido a flexión que incluye el diseño por fatiga. Entonces tenemos el enunciado del ejercicio el cual el principal objetivo es seleccionar dos perfiles tipo C para un miembro sometido a tensión, sujeto a una carga muerta de 175 kN. Se estima que la carga de servicio viva varía de a compresión de 118 a una tensión de a 160 kN. Esto es 40 veces al día para una vida de diseño estimada de 25 años. Los perfiles se colocan espalda con espalda y se sujetan a una unión de 3/4 de pulgada mediante tornillos de 7/8 de pulgada de diámetro. Se pide diseñar para un acero A36 para los perfiles y además aplicar el procedimiento AISS-SC para el diseño a fatiga del miembro. El miembro de tensión tiene 6 milímetros de longitud. Los tornillos están dispuestos en dos líneas paralelas a la longitud del miembro. Hay dos tornillos en cada línea en 3 centros. Entonces aquí tenemos el análisis de datos, en el cual incluimos todos los datos que nos brinda el enunciado, como son carga muerta, carga viva, la longitud, el espesor de la placa, el diámetro del tornillo, el S, el N, que son el número de tornillos, la distancia entre centros, el FY que sacamos de la tabla y el FU igual para un acero A36. A continuación, el diseño por flexión según el método del RFD y según el método ASD. Entonces calculamos primeramente la carga última actuante para un PU. Tenemos igual a 1.2 por la carga muerta más 1.6 carga viva, que es igual a 466 kN. Por el método ASD tenemos la siguiente fórmula, que nos da un resultado de 335 kN. El acero mínimo por flexión calculamos con la siguiente fórmula, con el PU obtenido, 466 dividido para Φ, que es 0.9, para el FY, que es 2.482 por 10 a la quinta kilonewton metro cuadrado. Tenemos un resultado de 20.86 por el método del RFD, y por el método ASD tenemos un resultado de 14.996 centímetros cuadrados. Como se pide dos perfiles, el área calculada se la divide entre 2. Entonces tenemos un resultado de 1.043 por 10 al cubo milímetros cuadrados. Por ruptura, para el análisis por ruptura es necesario elegir una sección tipo C del catálogo con base al área obtenida anteriormente. Entonces seleccionamos un perfil tipo C 75×9 con las siguientes características que nos brinda: un área global de 22.4 centímetros cuadrados, un X de 11.4 milímetros, una inercia de 0.85 por 10 a la 6 milímetros cuadrados y un TW de 40 milímetros. De la tabla 3.2 de la ISSC, factores de retraso del cortante para los miembros de tensión se tiene un caso 2, el cual U es igual a 1 menos X dividido para la longitud es igual a 0.88. Calculamos el área del diámetro de los tornillos con la siguiente fórmula, teniendo un resultado de 9.08 centímetros cuadrados. Entonces calculamos el AG mínimo con los resultados obtenidos y tendríamos un AG mínimo igual a 26.581 centímetros cuadrados. A continuación realizamos el análisis de acuerdo a las condicionantes que tenemos aquí. El AG debe ser mayor al AG mínimo, caso contrario cumple. Caso contrario, el AG, aquí tenemos un AG que es mayor a la AG mínimo, es mayor al AG, entonces no cumple, se procede a cambiar el perfil. Entonces procedemos a seleccionar un perfil C 150 por 19. Entonces el AG es igual a 30.8 centímetros cuadrados con un X de 12.8 y un TW de 48 milímetros. Se procede a verificar el perfil electo
cumple con los requerimientos. Primeramente por flexión tenemos la G por el FY, entonces tenemos el PN es igual a 764.491 kilonewtons. De acuerdo al método del FD, entonces tenemos que PN es igual a 688.042. Esto calculamos con el PN por 0.9. PN es 764. Y ahora por el método ASD tenemos para 1.75, entonces tenemos que 764.491 dividido para 1.75 es igual a 436.852. Realizamos la comprobación por flexión con las siguientes condicionantes, y la cual llegamos a la conclusión de que sí cumple la comprobación por flexión. Entonces está correcto. Procedemos a hacer por ruptura. De acuerdo a la siguiente fórmula, sacamos el área neta, que es igual a 19.904. El U, el área efectiva, que es el U por el área neta, teniendo el resultado de 17.396 centímetros cuadrados. Calculamos PA, que es FU, que son 58 KSI por el AE, el área efectiva, teniendo un resultado de 695.675 kilonewtons. Entonces, de acuerdo al método del RFD, tenemos un FIPA de 521.756 kilonewtons, y por el método ASD tenemos 347.838 kilonewtons. Realizamos nuestra comprobación por ruptura de acuerdo a las siguientes condicionantes, lo cual cumple con lo requerido. Entonces llegamos a la conclusión de que el elemento elegido son dos perfiles tipo C de 150 por 19 y cumple con las condiciones de servicio sometido a flexión. Finalmente realizamos el diseño por fatiga. Tenemos los datos del problema, las fluctuaciones, el número de años, que son 25, y el FY, que sacamos de la tabla para 0 a 36, que son 36 kilolibras pulgadas al cuadrado. Calculamos el NSR con la siguiente fórmula, teniendo un resultado que NSR es igual a 5.256 por 10 a la 5 KSI, de acuerdo con la tabla A3.1 del apéndice 3 de la ISC. El miembro está contemplado en la sección 2 de la tabla y en la categoría de esfuerzos B. Entonces tenemos que CF es igual a 120 por 10 a la octava kilopascales. FT es igual a 110 por 10 al cubo kilopascales. Entonces el FSR se calcula con la siguiente fórmula: CF dividido para NSR elevado a la 0.333. Entonces tenemos un FSR de 1.49. Continuamos calculando la tensión máxima de la carga de servicio para un área global de 30.8 centímetros cuadrados. El Tmax es, entonces, con la carga muerta y la carga viva de tensión tendríamos un T máximo de 15.775 KSI. La tensión mínima de la carga de servicio igual lo calculamos con la carga muerta, pero esta vez con la carga viva con presión, teniendo un resultado de 2.684 kilolibras pulgada cuadrada. Y finalmente el intervalo real de esfuerzos, T, que es un T máximo menos el T mínimo, y esto sería igual a 13.091 kilolibras pulgadas al cuadrado.